Hoy día, primero agradecerle a la Junta de Vecinos que nos recibe en su casa, de la labor que realizan los dirigentes sociales que no están nunca remunerados, sino que muchas veces gastan sus propios recursos para trabajar por los demás. Agradecer la hospitalidad de recibirnos aquí. Sé que además están trabajando junto al centro de salud que está atendiendo para hacer exámenes, así que lo primero es partir y a través de los dirigentes de esta Junta de Vecinos agradecer a los dirigentes de todo Chile que trabajan por sus vecinos y sus vecinas siempre, no solamente en pandemia. Lo segundo, agradecerle a la Seremi y al equipo que está en terreno y que va a desarrollar estos operativos para poder acercar la información. Muchas veces, y nos planteaban algunos vecinos aquí, Graciela, por ejemplo, que falta información, que muchas veces no se entiende, que los adultos mayores no tienen cómo acceder muchas veces a un internet o entender bien cómo se trabaja una postulación a través de las nuevas tecnologías y finalmente eso genera una brecha muy relevante. Lo vimos incluso en su momento en el pago de las pensiones. También nos decían, y a eso venimos a terreno, probablemente también con el ministro Munker, porque estamos disponibles a ser emplazados y criticados, porque finalmente de eso se trata, de no encerrarse en una burbuja, sino que darse cuenta de lo que pasa. Y es en ese contexto que nosotros tratamos todos los días de mejorar. Estamos enfrentados a una crisis sobre una crisis. No llegó la crisis con la pandemia, llegó una crisis muy dura post-18 de octubre que se llevó muchos trabajos, que se llevó muchas buenas condiciones o mejores condiciones. Y enfrentamos efectivamente esa crisis sobre una clase media que ya venía muy golpeada, sin crisis, que probablemente tenía un sueldo que le permitía subsistir y pagar lo comprometido y nada más. Y cuando cae un porcentaje muy pequeño de los ingresos de esa clase media, el golpe es muy duro. Y el Estado no estaba preparado para enfrentar eso. No solamente la pandemia, no solamente la pandemia social, sino que no estaba preparado para enfrentar y hacerse cargo de la clase media. Y es cierto que nuestros instrumentos están pensados en los más vulnerables, porque está enfocado en que tenemos que primero ir a responder a los que menos tienen. Y eso es real. Así está diseñada la estructura del Estado. ¿Qué lección sacamos? Muchas. Pero una de las principales que sacamos es que tenemos que ser capaces de crear una estructura lo suficientemente rápida para llegar a cubrir a esa clase media, que insisto, más allá de si le bajaron o no los ingresos en un porcentaje, de forma normal no lo pasa bien. Y ese fue el debate que finalmente se instaló en el último tiempo. Nosotros creemos que hay fórmulas que no son las que uno esperaría que la gente de clase media que lo está pasando mal tuviera que optar. Y eso es lo que hemos manifestado con mucha fuerza. Pero también hemos dicho que entendemos la angustia de muchas familias que piensan que esa es una solución. Y también asumimos que nosotros tal vez no hemos sido capaces de poner al lado, hasta ahora, una alternativa lo suficientemente fuerte y contundente para ser una alternativa real. Eso tiene muchas aristas. La primera es porque un Estado no está preparado para este nivel de catástrofe. Estamos en un estado de catástrofe y es realmente una catástrofe. 2 millones menos de empleos. Una cantidad impresionante de gente que de forma habitual tiene un trabajo informal y esos son sus ingresos en normalidad, no en pandemia. Y que hoy día no los tienen y no tenemos cómo acreditarlos. Porque esa es la precariedad en la que nosotros hemos vivido, pero que efectivamente, ¿por qué la hemos tenido durante muchos gobiernos? Porque los esfuerzos estuvieron enfocados en otras personas. Y el esfuerzo que hoy día tenemos que hacer, efectivamente, es que ojalá, terminada esta pandemia, terminada esta catástrofe, tengamos las herramientas suficientes para que un próximo gobierno que tenga que enfrentar una situación similar no tenga que estar simplificando la herramienta del registro social de hogares para poder llegar. Esa es una principal lección. Que efectivamente consideremos cuando las ayudas tienen que llegar a la clase media que habitualmente no pide nada y donde nosotros llegamos con nuestras ayudas vulnerables probablemente
a unas familias que durante todos los años, porque no han podido salir, reciben esa ayuda y no necesariamente otra que se siente desplazada. Esa estructura de protección de la clase media es la que tiene que salir post-pandemia. Esa es la reflexión, para que el gobierno que sea, que venga, pueda tener las herramientas y no se vea finalmente en la limitación que muchas veces nos vimos para poder llegar lo suficientemente rápido. Tenemos muchas herramientas desplegadas. La Ley de Protección del Empleo, tenemos bonos entregados, tenemos el ingreso mínimo garantizado, tenemos el IFE 1 y el IFE 2, que ahora vamos a simplificar porque tenemos cerca de 700.000 personas en lista de espera, que tenemos que 700.000 hogares en estricto rigor, así que muchas más personas que tenemos que llegar. Tenemos las canastas de alimentos que estamos entregando y que también son un aporte, y finalmente es una red de protección que estamos tratando de armar. ¿Es insuficiente? Qué duda cabe, pero estamos tratando todos los días de mejorar. Y de verdad, si hay algo que sacar en limpio de esto, es que ojalá las herramientas las transformemos para que el Estado, que está al servicio de los ciudadanos, independiente, insisto, del color del gobierno de turno, tenga las herramientas y la fortaleza necesaria para responder a tiempo. Se vio la precariedad del Estado para enfrentar situaciones tan difíciles y tan complejas como esta. Y más allá del mea culpa y de los errores que por supuesto que asumimos, porque con aciertos y errores hemos tratado de dar lo mejor de nosotros, también es cierto que hay una reforma estructural de cómo enfrentamos como Estado situaciones como esta para llegar a la gente que lo requiere. Así que si seguimos estando en terreno, si seguimos creyendo que vale la pena que gente con respeto, con buen tono, nos emplace, nos cuestione, es porque es la única forma de mejorar y lo vamos a seguir haciendo. Ministra, a propósito de lo que preguntaban antes, ¿el comité político, los ministros del comité político asumen alguna responsabilidad por no haber podido ordenar, alinear a los partidos de Chile Vamos? ¿Y qué responden, en definitiva, a aquellas personas que dicen que el comité político no ha dado el ancho y que debería haber un cambio también de los ministros del comité político? Nosotros estamos convencidos, y lo hemos dicho desde el primer minuto, que las responsabilidades en una coalición que gobierna son compartidas. Nosotros como gobierno, los ministros, por supuesto, del comité político, que estamos en primera fila para enfrentar lo que es esta conducción en momentos difíciles, los presidentes de los partidos que gobiernan junto con nosotros, los jefes de las bancadas, de senadores y de diputados, y todos juntos somos responsables de si damos o no señal de gobernabilidad a la gente. Porque finalmente esta no es una conversación de si nos llevamos bien o mal entre políticos, sino cómo, como coalición gobernante, nos ponemos de acuerdo, nos entendemos bien para responderle a la gente. Por lo tanto, nosotros creemos, y lo hemos dicho siempre, que asumiendo todas las responsabilidades que le compete a los ministros que estamos en la primera fila, dando la cara en estos momentos, y por supuesto que lo reconocemos, todos tenemos que asumir de que aquí cada uno juega su rol, y si alguien no lo juega bien, probablemente no es posible llegar a un buen resultado. No obstante eso, que nosotros desde el primer minuto que asumimos como ministros, y todo el mundo lo sabe, es parte de la idiosincrasia del cargo, estamos disponibles con nuestros cargos hasta que el presidente determine lo contrario. Y quiero decirle de que nosotros somos los primeros en dar un paso al costado si eso contribuye en algo. Pero con la misma sinceridad, quiero decirle que nosotros estamos tremendamente disponibles, y esto lo hemos conversado con el presidente, a seguir trabajando sin descanso para pasar esta crisis. Somos unos convencidos de que las crisis se superan con liderazgo, se superan con convicción y fuerza. Son en las crisis donde se ven las maderas de lo que las personas están hechas. Y por lo tanto, si bien probablemente lo más fácil siempre es un dar paso al costado y dejar que otros asuman nuevas responsabilidades, nosotros hasta el último día que el presidente tenga la confianza depositada en nosotros, no dejaremos de hacer ningún esfuerzo de dar la cara, de seguir trabajando, porque creemos que esa es la manera de enfrentar las crisis.
Pero, ministra, usted que ha sido diputada también, el ministro también Monkever, en medio de esta crisis que ocurre en el Senado ahora, hay una derrota ya inminente donde los votos van a estar a favor de este 10% del fondo de pensiones. En ese caso, ¿quién asume el costo político en donde las relaciones ya entre los partidos están completamente quebradas? Nosotros somos unos convencidos de que de las crisis uno puede tener oportunidades. Y en ese contexto esperamos que de esta crisis salga un Chile Vamos mucho más unido, mucho más claro, con nuevas formas de trato, con nuevas formas de relacionarnos, que independiente de quién esté en un ministerio en particular o quién esté en la presidencia de un partido, entienda que somos parte de una coalición donde tenemos que trabajar todos unidos. Esto es más que personas. Esto no se trata de una persona en particular. Esto se trata de un conglomerado que tiene la responsabilidad de gobernar. Y por lo tanto esperamos que, pasada efectivamente esta crisis que estamos viviendo, que es innegable, que todo el mundo la ve, nosotros seamos capaces de ponernos nuevamente de pie, de enmendar el rumbo, de volver a empezar y de finalmente responderle a la confianza que los chilenos depositaron en nosotros. Ese es el reto de hoy día. Y en ese contexto, y para eso, trabajaremos sin descanso. Ministra, pero ante este aspecto, este debate legislativo que todavía se está dando en el Congreso, ¿qué relación ustedes como gobierno esperan tener como Parlamento, sobre todo con la mayoría opositora que hay en ese poder legislativo? O incluso más, algunos analistas dicen que este es el fin del presidencialismo en Chile. Nosotros, hace unos meses atrás, en el marco de la crisis post-18 de octubre, tomamos una apuesta que fue por la paz. El presidente llamó a un gran acuerdo por la paz, por efectivamente avanzar a un camino donde fueran los chilenos los que decidieran cuáles cambios se querían hacer. Es por eso que tenemos un plebiscito que se va a realizar en el próximo mes de octubre. En ese contexto, nosotros creemos que lo que necesitamos es entender de que ahí hay una oportunidad gigantesca para que los ciudadanos, los chilenos y las chilenas, todos, con su voto, manifiesten qué es lo que quieren y esperan para este país y de qué forma quieren hacer esos cambios. Por el momento, nosotros estamos convencidos que tenemos que entendernos y que hay efectivamente un poder ejecutivo y un poder legislativo que está en función de la gente, no en función de si yo como oposición gano más golpeando al gobierno, o si yo como gobierno quiero pasar por encima de la oposición. Ejecutivo y Parlamento nos debemos a los ciudadanos y tenemos que ser capaces de entendernos. ¿Podemos tener discrepancias? Sí. ¿El gobierno puede presentar un proyecto o oponerse a uno y perder? Sí. Es parte del debate legislativo y es parte del debate democrático. Y nosotros estamos convencidos que mientras sea dentro de las reglas del juego que todos juramos defender cuando asumimos un cargo, es perfectamente legítimo ganar y perder. Y esperamos que en los meses que nos quedan seamos capaces de sacar temas relevantes para la gente. El presidente ha hablado de hacer una reforma estructural de los sistemas administradores de pensiones. No habla solamente de mejorar las pensiones, que es un debate muy relevante para nuestros adultos mayores, que vimos aquí, Ñuñoa, una comuna de muchos adultos mayores, sino que meterle cirugía mayor al sistema de las AFP, que como hemos dicho en innumerables oportunidades, no es tocado el sistema ni en 1 milímetro con el proyecto del 10%. Nosotros hemos dicho al Congreso Nacional que si quieren modificar el sistema de las AFP, hay un proyecto de ley en segundo trámite en el Senado que este gobierno está disponible a mover. Por lo tanto, ojalá nos pongamos de acuerdo para las cosas que a la gente realmente le importan. Ministra, está próximo ya a ser en ley el aumento de postnatal, una licencia. Sin embargo, hay gente que va a quedar fuera de este beneficio, que están trabajando, que tienen un hijo menor, enfermo menor de 1 año, van a quedar sin este beneficio. En este contexto de ayuda también, ¿qué se les puede decir o con qué herramientas de apoyo va a contar? Bueno, es muy importante hablar del proyecto de la licencia de la crianza protegida, porque es una forma donde tuvimos una discrepancia, donde creemos que se ocupó una herramienta que no correspondía, porque no estaba dentro de la institucionalidad,
nos sentamos a conversar, llegamos a un acuerdo y hoy día el proyecto que se va a convertir en ley es mejor que el proyecto que inició esta discusión, que beneficiaba a 40.000 madres y padres trabajadoras, y hoy día tenemos miles, cientos de miles de padres que están beneficiados con este proyecto. Es una forma en la que uno finalmente reivindica la política. Y en ese contexto quiero decirles de que estamos cubriendo a los papás y las mamás que tienen un postnatal que se está venciendo o que se va a vencer. Cubrimos a los papás y mamás de niños hasta 7 años que pueden ocupar la ley de suspensión del empleo y por tanto quedarse cuidando a los niños. Y sabemos que hay inquietudes al respecto de las licencias prenatales que se querían extender y no se extendieron, y ahí tenemos una respuesta porque hay una indicación en el proyecto de ley que obliga a los empleadores a entregar la herramienta del teletrabajo a esas mujeres, y por si no quedara lo suficientemente claro, el Gobierno ha puesto urgencia a un proyecto de la diputada Sabat para convertirlo en ley. Y al respecto de los niños con licencia grave, las madres en realidad con licencia de enfermedades graves del hijo menor de 1 año, hay una circular de la superintendencia que dice desde el mes de abril que los niños que tienen licencia, que las tienen que pedir cada 7 días, hoy día las van a poder pedir hasta 5 seguidas con un máximo de 30 días. Como es una jurisprudencia, una circular, el Ejecutivo la va a poner dentro del proyecto de la diputada Sabat y con eso vamos a tener cubiertos todos los grupos de protección de la maternidad de los niños menores de 1 año y además todos los padres y madres que tienen un niño hasta 7 años en edad preescolar que quiere protegerlo y cuidarlo en estos momentos difíciles. Ministra, ante la inminente aprobación en el Senado del proyecto del retiro del 10%, ¿qué tan factible es el camino del veto presidencial y cuánto puede pesar en esa decisión lo impopular que es que el Gobierno vete este proyecto? Lo primero que quiero decir es que estamos convencidos como Gobierno, y probablemente por algo estamos en esta discusión, de que independiente de si un proyecto es popular o no, lo que le corresponde al Ejecutivo es hacer lo correcto. Y estamos convencidos de que este proyecto tiene complicaciones, no solamente en materia de que desprotege el futuro por proteger el presente, daña las pensiones futuras, sino que también creemos que hay vicios dentro del proyecto de ley propiamente tal como se presentó. Y eso lo hemos hecho ver. Nunca el Gobierno en ningún proyecto descarta a priori utilizar las herramientas que tiene. No obstante, que nosotros estamos viendo cómo se desencadena el debate antes de finalmente tomar una decisión. Todas las herramientas sobre la mesa siempre están en todos y cada uno de los proyectos de ley. El presidente nunca puede renunciar a priori a ocupar una herramienta. No obstante, que posterior a la salida de los proyectos de ley es donde uno evalúa como Ejecutivo, es el tiempo del Ejecutivo una vez que ha terminado el tiempo del Congreso. Ese tiempo del Ejecutivo puede ser para ocupar una herramienta como para no ocuparla. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias.